Hola a todos, esto es Custom Motovlog y hoy traigo un vídeo algo diferente como veréis a continuación. Ya he hecho varios vídeos sobre las mejores motos para un precio determinado o para un carnet u otro, pero en este lo he enfocado de una manera totalmente distinta. Hoy traigo las motos custom que hay en el mercado más interesantes para mí. Y recalco, para mí. Sea por un motivo u otro, estas motos me parecen una opción muy interesante y aquí vamos a ver juntos el porqué. Dentro intro. Hola de nuevo, vamos al lío. Como ya os he comentado, este vídeo es totalmente subjetivo y no intentaré disfrazarlo. Así que os voy a ir comentando uno a uno los modelos que están en el vídeo y por qué me parecen muy interesantes. Y para empezar vamos a ir con la marca Harley Davidson y en concreto el modelo Sport Glide, que es el que va a inaugurar este vídeo. ¿Por qué me flipa esta moto? Por varias cositas. En primer lugar, lleva el motor Milwaukee 8 V Twin, que tiene 83 caballos, 6 marchas, un consumo más que aceptable de 5,5 litros por cada 100 kilómetros y lo más importante de todo esto, una sensación muy agradable y compensada de conducción. Esta belleza trae de serie un mini Batwing que me encanta, es muy fácil y rápido de poner y quitar. Lo cual, si lo juntamos con las maletas que trae de serie también, tenemos una moto muy bonita, divertida y fácil de llevar. Y preparada además para viajar por un precio que puede parecer caro a primera vista, 20.700 euros, pero hay que recordar que la nueva Sportster S vale casi 17.000 y que el mercado de segunda mano de Sport Glide actualmente además está muy bien, habiendo unidades con muy pocos kilómetros con los que te puedes ahorrar unos miles de euros. En fin, he empezado fuerte, pero es que me gusta mucho este modelo. Vamos a ir con la siguiente Harley. Nuestra siguiente elegida es la Harley Lowrider S. Probablemente se trate de la Harley actual que más me gusta, tanto por prestaciones, ya que lleva el motor Milwaukee 8 114 de 93 caballos y 6 marchas, que maneja muy bien sus 300 kilos, pero como os dije, no os iba a mentir y no lo voy a hacer, lo que me encanta de esta moto es la estética. Tiene una manera de juntar lo clásico con lo moderno que hace que me parezca una obra de arte. Cuando salió a la venta, comenté con un colega que las carreteras se iban a llenar de ese modelo, porque para mí lo tenía todo. De momento no he tenido razón. Puede que sus 21.000 euros de precio sea uno de los motivos, pero a decir verdad me parece una buena opción incluso dentro de ese rango de precios. Vamos a ir con la última Harley Davidson, la Sportster S. Según Harley, la Sportster definitiva, la mejor de todas ellas, y evidentemente una maravilla tanto en mecánica como en... Bueno chicos, esto era una broma. Si algún día pongo la Sportster S como una moto que recomendaría en cualquier vídeo, os pido que me denunciéis el canal, porque seguro que he sido suplantado por alguien con muy mal gusto. Sigamos con el vídeo. La siguiente marca que vamos a ver es Triumph, en concreto una bestialidad de moto, la Rocket 3. Cuando pensé en hacer este vídeo, sabía que la Rocket tenía que estar. El motivo es simple, es una moto única, y pocas hay en la actualidad que sean más interesantes que ella. Se trata de una bestialidad de tricilíndrico de 2.500 centímetros cúbicos, 167 caballos y 300 kilos. Toda una oda al exceso y un modelo absolutamente inolvidable. Además del modelo básico, aunque todo se ha dicho, llamar a cualquier Rocket básica suena a broma, tenemos entre otras la Rocket edición 3R Black, que consta de tan solo 1000 unidades y un acabado completamente negro que la convierte en uno de los modelos más llamativos que ha sacado Triumph hasta el momento. Y otra edición limitada muy interesante es la Rocket 3 GT Triple Black, con una pintura en 3 tonos, una cúpula algo más alargada y un respaldo para el acompañante, entre otros pequeños cambios. En fin, la Rocket, como os he comentado, es una bestialidad de moto, única en su tipo y por eso se merece un sitio en este vídeo. La siguiente moto que vamos a ver es la de BMW. ¿Alguien adivina cuál? Bueno, os doy unos segunditos para que lo penséis. En efecto, os voy a hablar de la R18. A BMW siempre le ha gustado hacer las cosas de manera diferente a los demás, y en esta moto lo han llevado al extremo. La R18 tiene un motor boxer de 1802 centímetros cúbicos y 91 caballos, 6 marchas y cardán, lo cual forma parte de la experiencia única de conducción que tiene la R18 y BMW en sí. El motivo de que este modelo aparezca en este vídeo es un poco diferente al de las demás motos. Desde meses antes de que saliera a la venta, se sabía que la R18 se convertiría en una moto clásica y de culto, y eso es un hecho. A día de hoy,
sigue existiendo la posibilidad de adquirir la R18 First Edition por unos 21.000 euros en España, y esa posibilidad de conseguir un clásico y además nuevo ya es más que motivo para ponerla en este vídeo, como una de las motos más interesantes de la actualidad. La R18 tiene unas cuantas variantes, la R18B que trae el craneado frontal ese enorme y las maletas para viajar, que por cierto le quedan bastante bien, por supuesto con sus altavoces, pantallas y todo lo necesario para que de vez en cuando se te olvide que estás en una moto y pienses que estás en el sofá de tu casa. La R18 Transcontinental, que lleva además de lo anterior una maleta trasera con respaldo para el acompañante y algunos altavoces más por si te hicieran falta. Y en último lugar la R18 Classic, que trae las alforjas de toda vida y el típico parabrisas transparente que siempre han tenido las Custom. Como veis, son muchas las opciones actuales para hacerte con una R18. Y si te gusta el modelo y la exclusividad, pues este es el más indicado. La siguiente moto también es una que trajo mucha expectación con su lanzamiento. El mercado de las japonesas llevaba un tiempo sin sacar un modelo con un motor grande, y la Honda Rebel 1100 vino para solventar ese problema. Esa moto tiene una cosa muy guay a su favor, y es que es una moto muy equilibrada. Pero en todo, tiene 223 kilos, un consumo de 4,9 litros por cada 100 kilómetros, 85 caballos, 6 marchas, una conducción interesante pese al motor que no termina de dar unas sensaciones puras de moto custom, ojo, lo cual no tiene por qué ser negativo, y un precio de venta de 10.400 euros, eso es, por poco más de 10.000 euros te llevas una custom Honda de 1100 centímetros cúbicos, nuevecita, lo cual no está nada, pero nada mal. En fin, esa moto tiene aparte una cosa que me gusta mucho, y es que, si tenemos un poco de suerte, será la primera en marcar la vuelta de las custom al mercado europeo, al menos las custom de alta cilindrada, aunque bueno, eso está por confirmar y es más bien un tema para otro vídeo, así que lo dejamos aparcado. Vamos a ir ahora con Indian, en concreto el modelo Chief 2022, que para cuando estoy grabando este vídeo aún no está a la venta en España, pero en teoría poco queda para ello. Lo especial de este modelo es que han cogido el diseño clásico de la Indian y lo han rediseñado, con un resultado muy sobrio y agradable a la vista. Lleva el motor Thunderstroke 111, por lo que es una apuesta más que segura. Este modelo tiene un centro de gravedad muy bajo, lo cual junto a sus características, que no están del todo confirmadas actualmente, pero por lo que se sabe serán más que suficientes para dar una conducción muy interesante y agradable. En fin, he decidido poner este modelo para cerrar el vídeo porque tengo muchas ganas de verlo cuanto antes por Europa. Me parece un diseño más que acertado y tiene todo lo necesario para ser un éxito, por lo que podéis estar seguros de que volveré a hablar de esta moto en el canal, previsiblemente cuando la saquen oficialmente. Antes de terminar, quiero recordaros que ese es un vídeo que no sigue ningún criterio objetivo, por lo que si estás pensando en escribir un comentario diciendo ¿te has dejado no sé cuál moto? Pues chicos, lo siento, me he dejado porque o no me gusta por algo o, y esto es lo más probable, por algún motivo me resulta menos interesante que las que sí salen en este vídeo. Y también es verdad que no puedo poner 43 motos, o me sale un vídeo de 3 horas y no lo ve nadie y ni a mí me apetece hacerlo tampoco. Así que, sin más, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros. Muchas gracias por aguantar hasta el final, si aún estáis por aquí, y decidme en los comentarios cuál es vuestra moto favorita del vídeo y por qué. Y bueno, si es alguna que no está en el vídeo, pues también se agradece. Tengo ganas de leeros a ver cuáles son las que os molan a vosotros. Ah, y antes de irme, si tenéis un momento para visitar el canal de Arzoro en Twitch y darle a seguir, me haríais un gran favor. Lo he empezado hace poco y estoy allí a veces en directo jugando cosas o hablando con vosotros. Así que dadle a seguir, que es gratis y me viene muy bien. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en los comentarios también. Esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo y chao.